Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Recuerda, todos los lunes a partir de las 8:30 p.m., si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo por la sana doctrina. Queremos, hermano, promover el verdadero evangelio. En la semana anterior estudiamos sobre lo que es la salvación y descubrimos cómo tiene que haber una evidencia de regeneración y renovación verdadera. Uno puede decir, yo creo, yo recibí al Señor, a mí me dijeron que pasara al frente, pero ya vimos en el estudio anterior cómo tiene que haber una transformación gradual, sí, pero tiene que haber. Si una persona tiene 3, 4 años de estar supuestamente convertido y no se le ve en cambio, es bien probable que haya creído en vano, que haya recibido la gracia de Dios en vano. De eso estudiamos la semana anterior. Hoy vamos a continuar en esa misma línea y vamos a hablar sobre el Evangelio. Y le quiero compartir 7 enseñanzas fundamentales para que usted pueda descubrir el Evangelio babilónico que muchas iglesias están predicando, que no se han dado cuenta, o tal vez sí se han dado cuenta y lo hacen con toda maldad, y que están predicando un evangelio babilónico. La gran ramera, Babilonia, una de las grandes cosas que hace es confundir a la gente. Y lo que le gusta es mezclar. Recuérdese, desde Génesis capítulo 11 vemos a Babilonia, Babel, confusión. Entonces siempre vamos a ver mezclas ahí. Y vamos a encontrar que 7 enseñanzas fundamentales que hay en el libro de los Hechos simplemente son bien claras cuando el Señor nos está abriendo los ojos para darnos cuenta cómo ese evangelio solo ha cambiado de nombre y de tiempo, pero es la misma estrategia babilónica de corromper la obra del Señor. Vamos a hablar de esas 7 cosas que son impresionantes. Mira el primer punto que le voy a compartir. Hechos capítulo 8, verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Pero vean la actitud de Pedro. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Usted puede leer, el apóstol Pablo le dice, Pedro, arrepiéntete de esta tu maldad, ruega al Señor para ver si te es posible que te perdonen. Y ellos siguieron predicando y anunciando el evangelio. Entonces la primera cosa donde nos encontramos aquí con la palabra evangelio es en un suceso bien impresionante. Los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo, cuando imponían las manos, la gente recibía poder. Y este Simón, que se había convertido supuestamente, porque esa es la estrategia, usted lo va a ver, cuando ve eso dice, hey, denme a mí también esa autoridad. Y les ofreció dinero. Y mire cuál es el detalle que le quiero señalar. Pedro le dice, que tu plata perezca contigo, pues has pensado que se puede obtener el don de Dios con dinero. Hermano, ¿qué es lo que enseñaba la Gran Babilonia cuando lo vemos nosotros en su auge en el catolicismo romano? Hace 500 años Martín Lutero enfrentó esto, hermano. Que Dios usó a Martín Lutero para sacar a ese remanente que estaba metido en Babilonia. Ese remanente para que pudiera conocer el verdadero evangelio de la gracia. Mire qué impresionante. Porque lo mismo estamos viendo ahora nosotros. Allá en aquellos años eran las famosas indulgencias. En los comentarios de este estudio, usted va a encontrar un enlace donde estaban categorizados los tipos de pecados y la cantidad que había que pagar para poder ser perdonados. Sea que se metieran con animales, que violaran niños, que hicieran adulterios, que hicieran lo que hicieran, estaba una lista de que se podía pagar para poder ser absuelto. Las indulgencias modernas, ¿cuáles son, hermano? Mire, dar a Dios primero del salario para que Dios te bendiga. Dar el diezmo en dinero para que es un principio de riqueza. Dar primicias en dinero para que sean llenos tus graneros. Sembrar dinero para poder cosechar abundantemente. Pactar dinero para recibir bendiciones económicas o de salud. Mire, el catolicismo romano, mejor dicho, la Babilonia religiosa, resurge ahora en los últimos tiempos nuevamente
y se está mezclando con el evangelio de Dios, corrompiéndolo, y mucha gente está siendo arrastrada. Entonces, ¿en qué manera? En manera de indulgencias. ¿Cuáles son las indulgencias? Ya no son de salvación de tu alma, ya no son que te van a enviar al purgatorio, no, no. Ahora es, ¿quieres que Dios te bendiga? Diezma. ¿Quieres recibir cosecha abundante? Pues siembra dinero. ¿Quieres que tienes un problema de salud y necesitas que Dios te sane? Pues haz tu pacto, manda tu dinero y vas a ver cómo Dios te va a hacer el milagro. Y empiezan, hermano, que simplemente son otra forma de indulgencia. Los ministerios que hacen eso, usted puede entender, ese es un evangelio babilónico. Un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Es donde aparecen estos Simones queriéndole decir a la gente, con su dinero usted puede recibir las bendiciones de Dios. Con su dinero usted puede recibir el favor del Señor. Eso era lo que promovía Babilonia. Es una forma corrupta del evangelio. De decir a la gente, si usted tiene un problema y usted quiere bendición, si usted quiere perdón de pecado, si usted quiere liberar a un familiar, si usted quiere que un familiar deje los vicios, entonces déle una ofrenda al Señor. Y empiezan a tergiversar un montón de cosas de la Escritura porque eso es lo que ellos usan. La misma Escritura mezclada con doctrinas de hombres, por eso es Babilonia, mezcla, para poder llevarle un evangelio corrupto. Se recuerda aquella parábola que estudiamos hace unos meses sobre aquella mujer que hizo una masa en 3 medidas y hasta que todo quedó leudado. Esa es la gran Babilonia. Quiere leudar completamente el evangelio en 3 etapas. Ahora estamos viendo en el final de los tiempos cómo aparece nuevamente esa Babilonia. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y muchos hermanos no la identifican y piensan, no hermano, si aquí está la iglesia verdadera. Así hay gente hasta el día de hoy que defiende el catolicismo romano. Esta es la iglesia verdadera, los protestantes, y empiezan a hablar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no pueden ir a la Escritura y comprobar lo que es Babilonia, cómo se mezcla Babilonia para corromper el evangelio a través del dinero. No solo hacerle a usted ofrecerle dinero, no, no. Sino que usted, como dijo Pedro en Hechos 8:20, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La gente que está ahí no tiene un corazón recto, por eso es que los engañan estos babilónicos. Pero si tienes un corazón que quieres conocer al Señor, hace 500 años el Señor usó a Martín Lutero para empezar a sacar ese remanente. Y ahora dice la gente, hermano, pero es que la iglesia evangélica es el remanente. No, hermano, la iglesia evangélica ahora es igual de corrupta que lo fue el catolicismo romano. Usted lo puede comprobar, pero ahora todavía hay un remanente por gracia de sana doctrina. Y por eso estamos todos estos lunes a las 8:30 compartiendo este discipulado por la sana doctrina, para que tú puedas encontrar la verdad y que no te predique un evangelio babilónico. Y si estás en Babilonia, que salgas de ahí. Mire, una de las cosas que hacían los babilónicos, bueno, ya le voy a decir más adelante, no me quiero adelantar. Veamos el segundo enseñanza fundamental de este evangelio babilónico que encontramos en el libro de los Hechos, para que nosotros lo podamos entender. Hechos 8:30 dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ese era un eunuco. ¿Y cómo podría menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. El eunuco respondió a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, y empieza a hablar. Mira el verso 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire, ¿de dónde venía el eunuco? Venía de una ceremonia religiosa, venía de un retiro, porque allá los judíos era un retiro de una semana, donde se metían ellos toda la semana supuestamente en actividad religiosa. Pero mire la marca del evangelio babilónico, mantiene la gente ignorante. Después de venir toda esa semana, lo encuentra Felipe guiado por el Espíritu y le dice, ¿entiendes lo que lees? Te pregunto, hermano, ¿entiendes lo que lees? ¿Lees la Escritura y la entiendes? No, es probable que estés en un evangelio babilónico, porque como aprendimos en el estudio de la semana anterior sobre el verdadero evangelio o sobre la salvación, es ir y hacer discípulos, te van a hacer discípulos. ¿Para qué? Para que conozcas y seas libre. Pero en Babilonia no van a conocer. ¿Qué hacía el catolicismo romano?
mantenía a la gente en ignorancia. Solo un grupito sabía el evangelio, o bueno, lo que ellos les enseñaban. ¿Qué pasó en la misma corrupción babilónica en los días de nuestro Señor Jesús? Los únicos que conocían eran los fariseos y el mismo grupito de sus discípulos, pero las doctrinas que ellos les enseñaban, doctrinas de hombres, los llevaban para el infierno y no había forma de que supieran. Así a los católicos los llevaban para el infierno, los han llevado por millones y no lo saben, ellos piensan que van para el cielo y empiezan con un montón de liturgia como este eunuco, que era de ceremonia religiosa para callar su conciencia, porque eso es lo que hace Babilonia, engañar a la gente. Lo vemos desde el huerto. El hombre pecó, ¿y qué hizo el hombre cuando pecó? Vestirse de hojas de higuera. Esa es la falsa religión, la religiosidad, querer taparse para callar su conciencia de que ya no tienen pecado. Así le enseñaron ellos a ir a la iglesia, a lo que ellos llaman iglesia. ¿Para qué? Para poder callar su conciencia. Usted puede ver ahora mismo, la mayoría de políticos de nuestro país o de la mayoría de países occidentales sobre todo, están identificados claramente con el evangelio, ya sea evangélico o católico, pero son súper corruptos. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan, la Babilonia les hace creer que el evangelio es que usted confiesa al Señor Jesús, que usted hace una liturgia, da unas limosnas o unas ofrendas, va al culto y usted ya es un cristiano. Es más, uno dice el cristiano fulano, el pobre cristiano, es una expresión para referirse a cualquier persona, pero ese no es el evangelio. Eso es lo que hacen los babilónicos, mantener a la gente ignorante. Pero mire, nunca entienden lo que leen. Leía y le pregunta a Felipe, ¿de quién está diciendo esto el profeta? No conocen al Señor Jesús verdaderamente, solo lo que les dicen que es. Entonces, el segundo punto de esta enseñanza podemos aprender, el evangelio babilónico siempre mantiene a la gente en ignorancia de la palabra del Señor. Allá no permitían que la leyeran, estaba solamente en algunos lugares y los cultos eran en latín. Ahora es una ceremonia religiosa terrible que les hablan en griego, en hebreo y en un montón de cosas, pero cuando la gente sale no sabe nada. Miren, mantienen con oradores famosos. Les hacen lo que les decía, ceremonia religiosa, vigilias, retiros, conciertos, eventos diversos para mantener a la gente entretenida. Pero no le van a dar un estudio sistemático de la escritura, no le van a enseñar a que usted pueda aprender. La gente que asiste a estos lugares nunca conoce realmente el evangelio. Se vuelven loros, solo repiten lo que ellos dicen. Por eso están esos dichos de los curas y de los padres. Por eso mismo, porque la gente nunca les enseñaron a estudiar el evangelio verdadero. Veamos la tercera, bueno, antes de continuar al tercer punto, mire, para que usted pueda identificar el verdadero sacerdocio. Pablo dice en Romanos, yo ministro el evangelio a manera de sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Usted lo lee en Nehemías capítulo 8, del verso 6. Esdras dice que bendijo al Señor, alabaron, se postraron, pero en el verso 7 dice, y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. El verdadero sacerdocio, no el babilónico, no el que ahora dicen también, nosotros somos sacerdotes. No, así miren, los evangélicos, los católicos dicen sacerdotes. Y los evangélicos también dicen que son sacerdotes. Pero el verdadero sacerdocio es enseñar la escritura, que la gente la conozca, ser discípulo, que la gente sea transformada y la ponga por obra la palabra, que lleguen a ser maestros de la palabra. El evangelio es hacer discípulos que puedan después hacer discípulos. Pero en estos lugares, te decía, te van a mantener ignorante. Usted piensa que no puede ser sacerdote, es decir, que no puede ser un verdadero maestro que enseña a otro. Entonces usted no está viviendo el evangelio. Vayamos al tercer punto, a la tercera enseñanza de cómo podemos identificar el evangelio babilónico que ahora está mezclado en muchos lugares que llaman iglesias evangélicas. Hechos 14:14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios había usado a los apóstoles para hacer un milagro y los estaban idolatrando. Y ellos, mire, se rasgaron las vestiduras, gritaron.
Les dijeron, no hombre, ¿por qué hacen esto? Somos hombres igual que ustedes. ¿Qué hace el falso evangelio, el evangelio babilónico? Promueve la idolatría. ¿Qué hacía el catolicismo romano? Los ídolos. Claro, ya eran ídolos de cemento, estatuas. Pero ahora el que se ha metido, el catolicismo evangélico, ¿qué hace ahora? Promueve la idolatría de que los ungidos es el pastor, su familia, los predicadores, los que traen ellos famosos, y los empieza a idolatrar la gente. Mire, ¿por qué piensa usted que cuando uno ve el catolicismo romano se distinguen por sus grandes edificaciones, por sus vestimentas bonitos, por aquellos lugares impresionantes? Porque así impresionan a la gente para hacerle creer que ellos están en un nivel superior. Por eso ahora la mayoría de ministerios babilónicos andan ellos, hacen aquellas grandes edificaciones, les gusta que esté aquello bien impresionante y ellos se presentan bien vestidos para impresionar a la gente, para que la gente piense de que ellos son unos santos. Y mire cómo se ve la idolatría. La gente piensa que ellos son los ungidos, donde la Biblia enseña que todos somos ungidos por ser miembros del cuerpo de Cristo. La gente desea que el pastor ore por ellos, que les imponga manos, que les unja, que les den una palabra. Si viene un invitado, se llena y pasan al frente y quieren que oren por ellos, que hagan aquí, que hagan allá. ¿Por qué? Porque esto es el catolicismo evangélico. Una mezcla de la sana doctrina con una doctrina tergiversada. Promueven la idolatría. El verdadero evangelio va a decir, no hermanos, ¿qué hacen esto? Allá en Corintios Pablo dijo, no hermanos, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solo somos servidores. Dios es el que da el crecimiento, nosotros no somos nada. Mire cómo le dice aquí, nosotros somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Entiendan, somos igual que ustedes, somos carnales igual que ustedes. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Yo antes me consideraba una persona religiosa, era fariseo, mire, pero todo eso me di cuenta, dijo Pablo, que era basura. Entonces ve cómo el evangelio falso te hace creer, hermano, en ídolos, te promueve la idolatría. Por eso dice ya, hijitos, no os hagáis ídolos, que no adoremos ídolos. ¿Pero cuáles, hermano? El catolicismo romano era ídolos de estatuas, pero el catolicismo evangélico es de ídolos de hombre, pero es el mismo evangelio que han corrompido. Pero el evangelio verdadero, el evangelio es sacar ese remanente de esa Babilonia donde se puede adorar al único Dios verdadero, dice aquí, para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si usted admira a un hombre, usted tiene que tener cuidado porque la idolatría es un pecado terrible. Y mire cómo dice Pablo en el verso 16, Hechos 14, 16, el cual, hablando de Dios, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. En las generaciones pasadas Dios les permitió que anduvieran en sus propios caminos, pero ahora no. Ahora solo hay un camino, ahora solo hay uno digno de adorar, ahora solo hay uno por el cual sacrificarnos y el cual está arriba de nosotros. Pero mire que es impresionante porque aunque el Señor Jesús está arriba de nosotros y es cabeza, Él dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Pero mire el catolicismo romano, padres, sacerdotes y padres. El catolicismo evangélico, sacerdotes, y ahora empiezan a decir que son padres, que hay que decirles padres y madres, peor que aquellos. Bueno, allá también habían madres, la madre superior, aquí la madre espiritual llaman a las pastoras, y empiezan a meter un montón de liturgia que es simplemente evangelio babilónico. Pero lastimosamente, como muchos de los católicos defienden y piensan que están en la doctrina correcta, por no ir a la escritura, así muchos evangélicos están en lugares rumbo al infierno porque piensan que van bien, porque los han impresionado con las edificaciones, con la vestimenta, allá era el latín, aquí es el griego y el hebreo, pero no es la doctrina sana, porque la doctrina sana, dicen los ministros, somos iguales que ustedes, hermanos, y se muestra en la realidad. Pero cuando se promueve el pastor y su familia como los ungidos, cuando solo predica un grupo pequeño, cuando usan una estructura piramidal para gobernar, es decir, arriba el pastor y su familia, abajo los ancianos, después algunos líderes y por último el pueblo. Eso no dijo el Señor, eso lo hace en el mundo, en Babilonia. En el evangelio verdadero, el mayor es el que sirve, no es el que predica, es el que se esfuerza por los demás, el que entrega su vida por los demás. Bueno, veamos el cuarto punto. Hechos 14, 21. No hacen verdaderos discípulos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Mire,
¿Cómo es el verdadero evangelio? Hace muchos discípulos. Y hacer discípulos, recuérdense, Mateo 28, ¿qué? 19. Y hacer discípulos. Pero estos babilonios, este evangelio babilónico, este catolicismo evangélico, no hace discípulos, hace solamente seguidores, hace culteros, pero no le enseñan a la gente el verdadero evangelio, no los adoctrinan, no les enseñan a que aprendan la escritura, que ellos mismos puedan ser como los bereanos, que la puedan comprobar, que la puedan escudriñar, que la puedan interpretar. No les enseñan, no hay estudios sistemáticos de la escritura. Usted lo puede ver en el catolicismo romano, solo religiosos. ¿Cuántos católicos usted conoce que sean maestros de la palabra, estudiosos? Ahora le pregunto, ¿cuántos evangélicos conoce usted que sean maestros de la palabra, que sean discípulos? Ah, no, ellos dicen que son discípulos porque van a un culto discipulado, porque no faltan a reuniones. Estos promueven los cultos, 4 o 5 cultos, pero no son discípulos porque no conocen la escritura, porque no la viven, porque no dan fruto, porque no hay transformaciones en ellos. Eso sí, religiosidad, porque eso es lo que hace la Babilonia. Los engaña haciéndolos creer que están dando frutos, pero solo son las hojas de higuera para tapar su desnudez. La desnudez que dicen Apocalipsis, que se hablan de la riqueza, que piensan que tienen una buena vista espiritual, pero dicen son pobres, miserables, ciegos, desnudos. Eso es lo que la gente no se da cuenta, que viven en el evangelio babilónico. Ahí no hay verdadero discipulado, ahí no hay una estructura y una enseñanza sistemática donde usted pueda conocer la doctrina apostólica. Pero le llaman doctrina apostólica a un cursito que le dan. No, la doctrina apostólica es de las epístolas. Cuando usted empieza en Romanos a conocer lo que ahí dice, a quién se lo dice, por qué lo dice, cómo lo aplicamos, cómo se interpreta el Antiguo Testamento por la revelación progresiva del Nuevo Testamento, cómo no aprender a sacar versos fuera de contexto para que le empiecen a enseñar un montón de herejías que no dice la Escritura. Pero eso no se lo van a enseñar. Son culteros, eso sí, ya le dije, eventos, cultos para tener a la gente emocionada, trayendo invitados, oradores. Hermano, ese no es el evangelio. El evangelio verdadero es hacer discípulos, para que tú te conviertas en maestro, para que tú puedas expandir el evangelio, para que te hagas partícipe de él, no para que te hagas cultero. Eso no lo va a encontrar en la Escritura. Vayamos al quinto punto para que veamos otra enseñanza de este evangelio babilónico, que lo vimos allá en los fariseos, que lo vimos en el catolicismo romano y que ahora lo vemos en el catolicismo evangélico. Pero ellos sí se llaman ungidos, que son de la sana doctrina, que son ellos que tienen revelación, hermano. Por eso tenemos que ir a la Escritura, para que no nos impresionen. Como impresionaban y dormían y se aprovechaban el catolicismo romano de la gente en aquel tiempo, ahora lo mismo están haciendo una nueva secta de pastores vividores, aprovechándose de las indulgencias modernas, de los modernos templos y manteniendo a la gente en ignorancia para poder dominarlo. Miremos el quinto punto. Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note, fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Allá, hermano, se lo voy a resumir. Estos fariseos que habían creído empezaron a decir: sí, miren, es verdad, Jesús es el Mesías, Yeshua HaMashiach, creemos que Él murió para nuestra salvación, eso sí, pero hay que hacer las obras de la ley. Entonces, miren, mezclaban la gracia con la ley. Así ahora el nuevo catolicismo evangélico le dice a la gente: es verdad, hermano, el Señor Jesús murió por usted, la gracia le da vida eterna, usted no tiene que hacer nada para ser salvo, pero solo para eso, la gracia. De ahí, para ser prosperado, para ser bendecido, para ser transformado, para ser restaurado, para ser usado, eso es por obras. Empiezan a mezclar la ley y la gracia. Estos son la mezcla babilónica que vemos ahora en el fariseísmo moderno, que empiezan a decir a la gente que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Pero miren el verso 11, como le dice el apóstol Pedro: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son también, es decir, de los gentiles que habían creído. Pero los ministerios farisaicos, es decir, el catolicismo evangélico, es decir, la Babilonia religiosa que estamos ahora, dicen que la gracia solo es para salvación, lo demás es por obra, que deben hacer obras para ganar las bendiciones, que deben diezmar y ofrendar para poder ser bendecidos, que deben ayunar y orar para que Dios cumpla sus peticiones, que deben servirle con fidelidad a sus pastores sin cuestionar nada. Algunos más terribles dicen que si no diezman se quedan en la gran tribulación, que si no ayunan no van a salir de sus crisis, que si no ofrendan generosamente no van a salir de su pobreza.
Ve, hermano, la misma historia. Es decir, usted lo puede comparar a la luz de la Escritura, viendo en el libro de los Hechos cómo nos quedaron esas enseñanzas, para que podamos identificar el evangelio babilónico que ahora muchos disque pastores, disque iglesias evangélicas realmente no son, hermano, eso. Simplemente son el nuevo catolicismo romano en la manera de iglesias evangélicas. Veamos el sexto punto. Hechos 16:9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Le voy a contar qué pasó ahí rápidamente. Usted lo puede leer en los versículos anteriores. Pablo quería ir a otros lugares de Asia, quería ir a Galacia, quería ir a Bitinia, a Frigia también creo, y entonces el Espíritu Santo se los impidió, pero les mostró una visión y los mandó a Macedonia. Miren, Macedonia, aunque encontraron oposición, los metieron injustamente a la cárcel, ahí empezaron la primera iglesia en Europa, la iglesia de Filipo, una gran bendición que contribuyeron, que defendieron, que sirvieron para el progreso del evangelio, una iglesia que es un modelo que primero Dios vamos a empezar a estudiar en las siguientes semanas que vienen. Recuérdense, todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. hora de Honduras. Entonces, esa gran gloria que Dios les permitió y formar una iglesia bíblica, una iglesia con el verdadero evangelio, fue porque fueron guiados por el Espíritu. Pero el evangelio babilónico no son guiados por el Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Establecen doctrinas de hombres. ¿Cuál es la doctrina del Espíritu Santo? La que está en las epístolas, esas son las doctrinas apostólicas. La que el Espíritu Santo, como dice Pedro, inspiró a los hombres para que nos la pudieran escribir, para que nos la dejaran a nosotros. Pero ellos establecen doctrinas de hombres como hacían los fariseos, como hacía el catolicismo romano, donde ponían las, no recuerdo cómo se llamaban esas, las encíclicas papales creo, y las cosas que ellos establecían ahí, las ponían al mismo nivel de la palabra de Dios. Así hoy en día lo hacen estos babilónicos evangélicos. Una hermana me dijo: hermano, pero si mi pastor dice eso es porque así tiene que ser. Imagínense. Es decir, se basan por lo que dicen sus líderes, sus pastores. La misma historia del catolicismo romano. Entonces establecen doctrinas de hombres, como la cobertura apostólica, la paternidad espiritual y otras que hemos estado estudiando. Realizan actividades que no son bíblicas, que proclamas anuales, que conciertos, que un montón de actividades que no encontramos en la Escritura. No hay instrucciones en las epístolas, no hay ejemplos en el libro de los Hechos, pero con todo y eso lo hacen. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener cautiva a la gente. Le dicen a la gente de la obra del Espíritu Santo, pero lo tergiversan con los dones, lo tergiversan con las profecías y realmente empiezan a hacer un montón de jerigonza y de adivinaciones que no son lo que nosotros encontramos en la doctrina apostólica, no son eso realmente las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. De eso también vamos a ampliar en los siguientes temas, Dios mediante. Tergiversan la Biblia para que diga lo que ellos quieren. Exactamente, hermano, lo mismo que hacía el catolicismo romano, ahora hace este catolicismo evangélico, Babilonia en las iglesias evangélicas. No hacen exégesis. ¿Qué es exégesis, hermano? Es poder estudiar la Escritura siguiendo las mismas pautas del contexto, de no sacar un versículo y empezar a sacar versículos para que digan lo que uno quiere que uno diga, para sostener una doctrina que nosotros sacamos de la Biblia, pero que no es la instrucción bíblica, que no es doctrina apostólica, que no es lo que Dios nos quiso decir. Eso es eisegesis, que es lo que ellos hacen. Empiezan a usar la misma Biblia para imponerle un montón de cosas a la gente. Eso es, así se inventaron los católicos el purgatorio, con aquello de que si no sale no vas a pagar hasta el último cuadrante. Entonces mire, si usted no paga aquí, allá va a estar su alma o el de su familiar en el purgatorio, porque empiezan a sacar unos versos de contexto para manipular a la gente. Lo mismo hacen ahora, porque por eso es que hemos visto progresivamente estas marcas. Lo mantienen ignorante, no lo evangelizan, le promueven el dinero, lo hacen idólatra y todas estas cosas porque no son guiados por el Espíritu Santo. Y lo que establecen son franquicias y negocios familiares. Eso lo vemos ahora en el catolicismo evangélico, pero ya ellos llaman que son iglesias de sana doctrina, que son iglesias de Cristo. Hermano, si eso decían los católicos, ya le he dicho en otras oportunidades, hubo tal corrupción que los sacerdotes, los papas, perdón, primero el padre, el cura,
Él era el dueño de la parroquia y tenía que mandar una pequeña porción de dinero a la central, a Roma, y ese dinero era para él, para darse una vida lujosa, y la dejaba a sus hijos, se casaban en ese entonces. Llegó una corrupción que vendían las parroquias, que era una negociación para poner un cura allá, él negociaban el dinero y lo que iban a dar. Era una cosa que ahora vemos nosotros en la iglesia evangélica, cómo se levantan esos grandes imperios y que empiezan a dejarla de herencia a sus hijos, a sus familiares. Y cuando llegan otros, por eso es la famosa cobertura, son franquicias y les empiezan a pedir que diezmen ellos también a la central. Y por eso les van a permitir tener el nombre de ese ministerio que han afamado, que han hecho mucha idolatría sobre él, y entonces la gente va a llegar allá a dar dinero y seguir la misma línea. La misma historia que hicieron los católicos es la misma historia que están haciendo muchos de los evangélicos. ¿Qué hizo un papa? Hizo y estableció el voto de pobreza y el voto de celibato. El voto de pobreza para que ya no pudieran enriquecerse. Si querían servir, que sirvieran, pero ya no iban a dominar el dinero. Y el de celibato, para que no tuvieran a quién dejarle herencia. Para eso establecieron eso. Para poder pausar un poco la gran corrupción que había llegado. Pero eso mismo es exactamente la copia calcada que estamos viendo en estos ministerios que dicen evangélicos, pero que realmente son ministerios babilónicos. Por eso la llamada en Apocalipsis es: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de esas plagas que les vienen. Pero la gente todavía, como los católicos, defendiendo el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque como no conocen el evangelio, como son solo loros, porque no los han hecho discípulos, entonces no pueden comprobar en la escritura qué tan claramente puede verse esa doctrina babilónica que están implementando. Veamos el séptimo punto para terminar. Hechos capítulo 20, verso 17. Y desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, está Pablo hablando, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas, que me sobrevinieron por causa de las intrigas de los judíos, y empieza a decirles cómo les enseñé de casa en casa y públicamente. Entonces, aquí Pablo les empieza a mostrar, hermano, cómo es el evangelio. ¿Cómo es el evangelio, hermano? Hay que predicarlo, hay que anunciarlo, hay que sufrir persecución por él. Eso lo vamos a ver en los próximos estudios sobre cómo Pablo nos enseña eso en el libro de los Filipenses. Hay que defenderlo. Dice la Escritura, el que quiera vivir piadosamente, el evangelio de la sana doctrina, dice en Timoteo que es conforme a la piedad. El que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Te van a amenazar, te van a señalar. Si eres un verdadero discípulo, como eres una amenaza para ellos, te van a denigrar, te van a perseguir, te van a expulsar. Allá en los tiempos del catolicismo romano los quemaban en la hoguera. Si persiguieron a Lutero y por la gracia del Señor, hermano, él pudo escapar y pudo escribir la Biblia para que todo el mundo la pudiera entender, para que todo el mundo la pudiera leer. Pero allá lo que hacían era matarlo. La misma historia estamos viendo ahora. Por eso vamos a ver tiempos de persecución sobre la verdadera iglesia, sobre la sana doctrina, sobre el remanente que está quedando. Va a ver cómo va a ser perseguido, expulsado, denigrado. Eso lo estamos viendo ahora. Eso no nos cuentan, hermano. La gente dice, es que vivimos en estos países de Occidente y no hay persecución. No hay persecución para la doctrina babilónica. Pero para los valientes que empiezan a enseñar el abuso de poder, el abuso de dinero, la corrupción que se están haciendo con la política, cuando empiezan a señalar eso, vas a ser perseguido. Eso es lo que Pablo le dice, el evangelio verdadero, vas a sufrir persecución. Pero ¿qué hace la Babilonia? Empieza a mostrarles un evangelio a su manera, a ser maestros conforme a sus oídos. Les dicen lo que quieren oír. Les dicen que Dios los va a enriquecer y no dice pues que Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Miren, empiezan a meterle codicia por el dinero. Solo van detrás de las añadiduras. Le dicen a la gente, Dios le va a dar ropa, le va a dar comida, casa en este ministerio. Cuando usted ofrende, Dios lo va a bendecir. Cuando usted traiga la ofrenda, Dios le va a prosperar, va a ver cómo no le va a faltar nada. Y le empiezan a sacar un montón de versos de contexto para llevarlo a que ponga su mirada en las cosas de este mundo. Promueven los deseos por las cosas del mundo, por tener riqueza y fama. Una hermana me escribió hace poco y me dice, hermano, ¿y es que es algún pecado ser rico? Imagínense qué desviación mental tienen, pero ¿por qué? Por causa del falso evangelio que les han puesto. Dice el verdadero evangelio, el que quiere enriquecer se ha caído en lazo y en deseos necios y dañosos.
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos naufragaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 1 Timoteo 6:9 en adelante. Cuando uno quiere enriquecerse, hermano, cuando uno va detrás del dinero, uno no está en un verdadero evangelio, está en un evangelio babilónico. En estos lugares eso es lo que te van a enseñar y te van a promover. No que ayudes a los hermanos, no es que te despojes. Por eso vas a ver que siempre los de arriba enriquecidos y los de abajo empobrecidos. En un evangelio de sana doctrina no hay necesitados. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. No apoyan la obra misionera, no, ya les expliqué, lo que hacen es franquicia. Eso es lo que hacen ellos. Se justifican diciendo que el pastor solo debe predicar y no dar su vida por las ovejas, y entonces así le justifican tener una vida de rico y famoso. Ese no es el evangelio de la sana doctrina. El evangelio verdadero te va a tocar sufrir persecución, sufrir señalamiento, sufrir amenaza, sufrir que te denigren, sufrir que te saquen, sufrir que te expulsen. Eso van a hacer. Entonces, resumiendo las 7 enseñanzas que hemos aprendido hoy, mire, primero el evangelio babilónico lo corrompen con el dinero. ¿Para qué? Para despojar a la gente. Eso hicieron los católicos y eso hacen ahora el catolicismo evangélico. Quieren tener a la gente ignorante. La misma historia. ¿Para qué? Para poder manipularlos. Hacen que la gente tenga idolatría. Ya era de estatuas, ahora es de hombre. ¿Para qué? Para poder dominarlos. No quieren hacer verdaderos discípulos. No, ¿por qué? Porque los verdaderos discípulos son un peligro para ellos. Es más, cuando se levanta uno como Martín Lutero a perseguirlo, a expulsarlo, ¿por qué? Porque es una amenaza. Y ellos se aprovechan de como la mayoría es ignorante, entonces sí, es que ese es un rebelde, es que ese es un insujeto. Hermano, cuando tú no te sujetas a una orden que no es orden bíblica, eso no es insujeción, eso es ser verdadero discípulo. Insujeto y rebelde es cuando tú te opones a la doctrina apostólica, cuando tú te opones a la autoridad que Dios ha establecido. Eso es ser rebelde. Pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira el siguiente punto. Lo mezclan con legalismos. ¿Para qué? Para mantener a la gente esclava. Eso lo vamos a estudiar después a fondo en el libro de Galacia, en el libro de los Gálatas. Cómo ahí iban a meter el legalismo para dominar a la gente. Una mezcla de gracia y de obras, de ley y de obras. O mejor dicho, de fe y de obras, de ley y de gracia. Decirle a la gente, la gracia sí es para salvarte, pero todo lo demás depende de lo que usted haga. El Señor ya le dio el 60, de ahí para adelante es lo que usted haga. Con sus ofrendas, con sus ayunos, con sus diezmos, con su obra, con eso, con su fidelidad al ministerio, al pastor, con eso usted va sumando puntos y eso va a hacer que usted tenga un mejor nivel y que el Señor lo pueda poner en alto. Son cosas tergiversadas del evangelio. Ya vimos que ignoran la guía del Espíritu Santo porque empiezan a confundirlos con los dones, eso también vamos a estudiarlo. Y por último, les predican un evangelio a su comodidad. ¿Por qué? Para atraerlos, porque lo quieren que es que hayan llenazo. Pan y circo era lo que hacían los romanos, pan y circo era lo que hacen ahora estas iglesias. Por eso usted conciertos, eventos y aquel montón de promoción de idolatría de hombres, de grupos de música. ¿Por qué? Porque es la forma de atraerlos, para esclavizarlos, para dominarlos, para despojarlos, para confundirlos. Eso es lo que hace el evangelio babilónico, que ya lo vemos. Si a usted le están abriendo los ojos, hermano, dé gloria al Señor, porque es por la gracia del Señor. Yo le puedo decir también con toda humildad, yo antes era ciego, pero ahora miro, hermano. Ya veo con claridad cómo estuve ciego por muchos años, pero cuando Dios nos abre los ojos, cómo vemos la doctrina, con qué claridad la doctrina apostólica. Y podemos identificar la Babilonia que está tan, hermano, tan, digamos, mezclada en muchos lugares y mucha gente está siendo arrastrada pensando que están en un lugar de sana doctrina. Pero recuerdes el llamado de este último tiempo. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Salga, hermano, si está en un lugar que no es sana doctrina. Si usted identifica estos puntos, léalo, estúdielo, vuélvalo a ver, ahí está grabado, para que usted pueda comprobarlo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es su alma. Porque si lo están llevando los fariseos, llevaron a aquella gente en una perdición terrible. Pero estamos nosotros en el tiempo de la sana doctrina. Que Dios te bendiga, hermano, y que puedas compartirlo ese mensaje. Y recuérdate, todos los lunes, si Dios lo permite, a partir de las 8:30. Te espero y te bendigo en el nombre del Señor.